la clase. Ok. Siempre vamos a grabar las clases en caso de que haya algún problemita con la tecnología y pueden ver más tarde la grabación. Entonces, también si hay algunos problemitas con el audio, lo que necesitan hacer es hacer clic donde dice llamar a través del audio de dispositivo. Y a veces, si todavía no funciona, pueden salir de la reunión y entrar de nuevo. Pero por ahora todos están aquí, todos me pueden escuchar bien. Sí. La plataforma y si quieren puede prender la cámara para que lo veamos y nos conectamos un poco más, compartir esta pantalla. Ok, muchas gracias. Y pues hoy nos toca lección 1. ¿Qué es un discípulo? Y vamos a estudiar una parte de Marcos para tratar de contestar esta pregunta, ¿qué es un discípulo? Y pues algunas cosas para la clase. Si pueden, por favor, mantener en mudo sus micrófonos cuando no estén hablando para que todos puedan oír muy bien y claramente, pero con toda confianza, ustedes pueden activar sus micrófonos cuando quieren aportar algo, hacer un comentario con toda confianza. Somos pocos esta mañana, entonces va a haber muchas oportunidades para la participación y espero mucho poder escuchar sus aportaciones. Pues, voy a poner en mudo a todos y, ok. Ok, un poco sobre yo tengo el privilegio de ser profesor de Academia Cristo, es un privilegio que no merezco, igual como no merezco ser discípulo de Cristo, pero aquí estoy. Me radico aquí en Quito, Ecuador, y trabajo con el profesor Nathan Schulte. No sé si algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de tenerlo como profe en otro curso. Entonces, el profe Nathan Schulte y yo vivimos aquí en Quito, Ecuador. Antes de ser profesor de Academia Cristo, yo servía como pastor en una congregación en Los Ángeles, California. Pero lo que me interesa más es ustedes. Entonces, me gustaría tomar un poco de tiempo para presentaciones. Si ¿podrían, por favor, ustedes presentarse, decirnos de dónde es usted? También decirnos si usted ha tomado otro curso en Academia Cristo y cuáles son los cursos que usted ha tomado. Entonces, vamos a comenzar con Blanca. Blanca, y voy a darle la oportunidad, por favor, de presentarse. Y tiene que activar, por favor, su micrófono. Ahora, adelante, ¿Ya? Blanca. Sí, adelante. ¿Ya? Sí. Buenos días, mi nombre es Blanca Nelly, soy de Bucaramanga, Colombia. Pues es el primer curso que hago, pero ya las primeras preguntas ya las respondí. Y sí, usted ha tomado los cursos autodidácticos de la aplicación, ¿cierto? Sí, señor, sí. Excelente, un gran gusto. Y para mí siempre muy emocionante tener a alguien en la clase por primera vez. Entonces, gracias por acompañarnos, Blanca, a este curso. Y Erasmo, adelante, Erasmo, decirnos por favor de dónde es usted y un poco sobre usted. Bueno, yo soy boliviano y yo vivo en provincia de Los Andes y del departamento de La Paz y soy estudiante de Academia Cristo. Entonces, pues estoy
estoy pasando clases también ayer y ahora quiero pasar con usted también, querido pastor, y con mis hermanos también, pero no en la mañana, yo soy de la noche que me he inscrito, pero de todas maneras yo no quisiera ser obstáculo en esta mañana. Les dejo libre, voy a estar en silencio, en calladito escucharé su curso. Muchísimas gracias. A usted, Erasmo, un gran gusto. Muchas gracias. Y Marlene de Perú. Buen día Adelante. con todos, hermanos. Buenos días. Es un placer estar aquí en la Academia Cristo. Yo me inscribí por la aplicación de Academia Cristo para llevar clases en vivo. Lo llevé todos los cursos. Soy de Trujillo, Perú. Trujillo, Perú. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Pedro Marco Romero. Adelante con su presentación, por favor, si puede. Y Marco nos está saludando desde el chat. Muchas gracias, Pedro Marco. Muchas gracias. Y Ricardo, adelante, Ricardo. ¿De dónde es usted? Cuéntenos un poco, por favor. Dios le bendiga, profesor, y a los compañeros. Me llamo Ricardo Zúñiga y soy de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Y sí, ya he recibido otro curso con usted en el principio. Sí, la Biblia en el principio. Gracias, Ricardo. Y el pastor de los Estados Unidos, una parte muy al norte. Adelante, pastor. Hola, buenos días a todos. Me llamo Stephen Lehman y como dijo el profesor, soy pastor también de la Iglesia Luterana y estoy con ustedes porque en algunos meses voy a ser profesor de la Academia Cristo también. Y entonces estoy preparándome para hacer esto y tengo muchas ganas de hacerlo y tengo muchas ganas de conocerles a ustedes. Excelente, muchas gracias por acompañarnos, pastor. Entonces tenemos los Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Honduras. ¿Se me olvidó alguien? Ojalá que no. Muchas gracias por las presentaciones. Vamos a comenzar ahora, antes de nuestra lección y el contenido, con una oración. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, mis pecados me dificultan tanto entrar en tu reino como que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero en tu gran misericordia, enviaste a tu Hijo Jesús para hacer posible mi salvación. Por su vida perfecta, muerte inocente y resurrección victoriosa, quitaste mi pecado, nuestro pecado, y abriste el reino de los cielos para nosotros y para todos los creyentes. Al comenzar este curso, en el que hablaremos sobre vivir como sus discípulos, envíanos tu Espíritu Santo a través de tu palabra, para que podamos crecer en la fe y en el deseo de compartir a Jesús con los demás. En su nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ok, vamos a continuar ahora con un poco de repaso sobre la política de nuestras clases en vivo. Ya tenemos un poco de reglas, es necesario. Y entonces lo que pidamos es que mostremos respeto, llegando preparados, haciendo la tarea, viendo los videos de antemano, siendo puntuales, mostrando respeto a los profesores y a los otros compañeros, y también mostrando respeto en el grupo de WhatsApp. A veces tenemos muchos estudiantes en muchos grupos de WhatsApp
y no queremos llenar sus celulares. Entonces, vamos a usar el grupo de WhatsApp simplemente para comunicación oficial sobre el curso y la tarea. En Academia Cristo, pues, tenemos dos metas más o menos. Una meta es ayudarle a usted a entender mejor la Biblia y ayudar a personas a estudiar la Biblia. Pero también queremos ayudar a capacitar a personas a compartir la Biblia con los demás. Entonces, tenemos dos programas. Tenemos el programa de discipulado y cualquier persona que ha tomado la aplicación y los cursos autodidácticos en la aplicación está muy invitada a inscribirse en los cursos de discipulado. Y en el discipulado tenemos como 4 categorías. Tenemos cursos sobre la Biblia. Entonces, Ricardo nos dijo que él tomó el curso La Biblia en el principio conmigo. Entonces, tenemos 6 cursos. La Biblia en el principio es uno de estos 6 cursos sobre la Biblia. Tenemos 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús, sobre las doctrinas y las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador que encontramos en la Biblia. Y en estos cursos hablamos sobre cosas como el bautismo, sobre la elección, sobre los ángeles, sobre la oración. Entonces, doctrinas, enseñanzas principales de la Biblia. En 2 cursos hablamos sobre identificación espiritual y legalismo. De hecho, hay un curso que es identificación espiritual y hay otro curso, legalismo, enemigo de la gracia. Demos gracias a Dios que hay creyentes por todas partes del mundo, pero a la vez reconocemos que no todas las iglesias alrededor del mundo enseñan la sana doctrina. Entonces, en estos 2 cursos, identificación espiritual y legalismo, tratamos de ver las diferencias entre las iglesias alrededor del mundo y la importancia de reconocer estas diferencias y también reconocer los peligros de algunas de las falsas enseñanzas que pueden existir entre otras iglesias. Y también tenemos 2 cursos bajo esta serie pequeña, La Palabra Crece. Y ustedes están en uno de estos cursos, La Palabra Crece Discípulo. Y el otro es La Palabra Crece, el discípulo hace discípulo, en que vemos nuestras responsabilidades que tenemos para compartir la palabra con los demás y compartir nuestra fe, esta responsabilidad, este privilegio que tenemos. Entonces, en este curso vamos a hablar sobre qué es un discípulo. Y vamos a ver el espejo y hacer una pregunta muy importante. ¿Soy yo un discípulo? Y si soy un discípulo, ¿qué significa eso para mi vida hoy? Entonces, vamos a comenzar hoy día hablando sobre esta primera pregunta. ¿Qué es un discípulo? Y eventualmente en las otras lecciones vamos a hablar sobre 5 hábitos de un discípulo. ¿Qué debería yo estar ¿qué debería yo estar haciendo como discípulo de Jesús? Entonces, algunas preguntas. Yo he estado hablando demasiado. Ahora me gustaría escuchar sus voces. Entonces, algunas preguntas para comenzar nuestra práctica. ¿Por qué Jesús invitó al hombre rico a seguirlo? Pensando en Marcos capítulo 10, versículos 17 a 31. Si desean, pueden abrir su Biblia, pueden
a la vez usar una Biblia en una aplicación en su celular, no hay ningún problema. ¿Por qué Jesús hizo esta invitación a este hombre rico a seguirlo? ¿Qué les parece? ¿Por qué Jesús invitó a este hombre rico a seguirlo? ¿Fue debido a su riqueza? No, No. Fue debido a su buen comportamiento. Es que él cumplió con los 10 mandamientos y honró a sus padres y no robó y no cometió adulterio. ¿Fue debido No. a su buen comportamiento? ¿Qué les parece? no, señor. No. Debido a su pecado. Perdón, ¿me repite, por favor? Debido a su pecado. Ok. Aunque él era pecador, ¿cierto? Este hombre rico era un pecador. Y Pedro dice, porque quiera que será su discípulo. Exactamente. Jesús quiere llamar a todos. ¿Por qué Jesús invitó a nosotros a seguirlo? Porque nos ama. No es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento. Simplemente en su misericordia, Jesús hizo una invitación a este hombre rico, igual como en su misericordia, Jesús ha hecho mediante su Espíritu Santo una invitación a nosotros a seguirlo. Pues, y Jesús ha hecho aún más, ha puesto en nuestros corazones la fe, nos ha llamado a la fe para seguirlo. Entonces, esta pregunta quiere ver con la diferencia entre nuestras buenas obras y nuestros méritos y la misericordia de Jesús. Jesús en su gracia llama a personas a seguirlo. Ok, una segunda pregunta. Y esta pregunta me interesa mucho. ¿Por qué estaban tan asombrados los discípulos a las palabras de Jesús? Porque si vamos a ver el texto bíblico en Mateo 10, dice 2 veces que los discípulos estaban asombrados. Dice, pues si vamos a ver en el texto que Jesús dijo, qué difícil, en versículo 23, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. Entonces, ¿por qué estaban tan asombrados? ¿Qué les parece? Y con toda confianza pueden aportar. Ustedes están entre amigos, amigos nuevos, pero amigos. Perdón, Blanca, su micrófono, perdón, si puede activar su micrófono. Muy bien. Que porque las riquezas materiales endurecen el corazón y nos alejan de Dios. Ok, tiene que ver un poco con la riqueza, porque había en ese entonces una mentalidad de que si alguien tuviera mucha riqueza, debería haber sido una muy buena persona. Entonces había esta mentalidad en la cultura de que si alguien es muy rico,
es que es muy bendecido, porque es una muy buena persona. Debe estar haciendo buenas cosas. Esta persona es una persona de muy alta calidad. Probablemente tiene una muy buena relación con Dios. Y lamentablemente muchas personas en esta época vieron la presencia de la riqueza como una prueba de los buenos méritos de una persona. Entonces, Jesús dice que esta persona que parece una muy buena persona, que esta persona que parece de alta calidad, de una muy buena carácter, que esta persona que es más fácil por un camello pasar por el ojo de una aguja, que esta persona entre en el reino de Dios. Entonces fueron muy asombrados. ¿Y cuál fue su reacción? Entonces, si esta persona no puede entrar en el reino de Dios, quien ha cumplido con los 10 mandamientos y quien parece muy bendecido, si esta persona no puede, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué dijeron? Perdón, Blanca. Hay un poco de sonido en el fondo, entonces yo puse su micrófono en mudo, pero con toda confianza puede activarlo de nuevo. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos después de escuchar las palabras de Jesús? ¿Qué dijeron en versículo 26 los discípulos? Se preguntaban diciendo quién podrá ser salvo. Se preguntaban entre sí. Exactamente. Si él no puede, ¿quién? Si este buen hombre no puede salvarse, ¿quién puede salvarse? ¿Y cómo respondió Jesús a esta pregunta en Marcos? Marlene, si nos puede ayudar de nuevo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús les dijo que para lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Exactamente. Y vamos a hablar más sobre este concepto durante el resto de la clase de hoy. Que la verdad es que es imposible para cualquier persona salvarse. Nosotros no podemos llegar al cielo por nuestra cuenta, por nuestra parte. Es completamente imposible porque somos pecadores. Pero lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios. Dios tiene una solución y vamos a hablar más sobre esta solución durante nuestro estudio. Entonces, somos discípulos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Hemos recibido la fe en nuestros corazones por la gracia de Dios. Entonces, vamos a también regresar a este punto muy importante también. Ok, entonces me gustaría regresar por un momentito a este concepto de un camello y el ojo de un aguja, un ojo y algún aguja. Y pensando en esta situación, en este día, pues el camelo era uno de los animales más grandes. Tal vez no el animal más grande de todo el mundo, pero pensando en el día y los animales a su alrededor, era uno de los animales más grandes. Y una de las cosas más pequeñas era el ojo de una aguja. Entonces Jesús está haciendo algo
intencionalmente. Jesús está tratando de expresar que es completamente imposible para una persona salvarse a sí mismo. Este fin de semana aquí en Quito tuvimos un culto en la casa con algunos jóvenes, algunos niños y algunos adultos. Creo que habían como 8 niños y jóvenes y 6 adultos, más o menos. Y estudiamos esta parte de la palabra de Dios y yo hice la pregunta, ¿alguna vez alguien le ha pedido hacer algo completamente imposible? Y algunos de los jóvenes respondieron, o pues una joven respondió, a veces mis hermanos menores me pidan algo que no puedo hacer. Y una niña respondió también, sí, a veces los niños quieren algo que sus padres no pueden conceder, que no pueden entregar. ¿Alguna vez le ha pasado que alguien, su jefe, su vecino, alguna vez alguien le ha pedido algo que no podría cumplir? ¿Alguna vez ha estado en esta situación? Alguien le está pidiendo algo y usted sabe, yo no puedo hacer esto, simplemente no puedo. ¿Alguna vez le ha pasado esta situación? Imagino que estoy pidiendo un poco desde la vida personal. A Sí, veces... en varias oportunidades yo sí me he encontrado en esa situación. ¿Perdón? Sí me he encontrado en esa situación. Siempre ha habido personas que me han pedido algo que realmente no puedo hacerlo. Sí, a veces pasa. Tal vez en el lugar de trabajo, depende de su jefe, ahora en la escuela como una tarea bien grande y no voy a poder cumplir con esta fecha límite, simplemente no puedo. A veces pasa a nosotros. Es muy interesante pensar en la Biblia que Jesús nos dice, sean perfectos así como tu Padre Celestial es perfecto. Y Dios mismo dice en la Biblia, sean santos, así como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Entonces, nosotros sí tenemos que ser absolutamente perfectos para llegar al cielo, pero no podemos hacerlo. Tenemos que cumplir con los 10 mandamientos. Es el requisito para ir al cielo, pero no podemos hacerlo. Y vamos a ver que Jesús, nuestro Salvador, sí tiene una solución a este problema imposible. Entonces, nada más para resumir aquí, Jesús es intencionalmente ridículo cuando usa la comparación de un camello que atraviesa el ojo de una aguja. Toda nuestra razón humana nos dice que esto es imposible, que es imposible que este camello pasa por este pequeño lugar. Pero nosotros tenemos un problema. Aunque la naturaleza humana reconoce que un camello pasando por este pequeño espacio, aunque nuestra razón humana reconoce que esto es imposible, tenemos un problema porque nuestra naturaleza humana, nuestra razón humana, sí, a veces piensa que es posible salvarnos. Nuestra naturaleza humana piensa que sí, si podemos hacer lo suficiente buenas obras, si somos un poco mejor que él o un poco mejor que ella, o si siempre estamos esforzándonos para mejorar, que sí, podemos llegar al cielo. A veces llamamos esta idea algo como el opinio
legis, el opinio legis. Esta mentalidad de que sí podemos cumplir con la ley de Dios para tener una buena relación con Dios, como este hombre rico. Él pensó, pues yo estoy cumpliendo con los 10 mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Esta idea que podemos hacer algo para ser salvo. Y es una mentalidad bien peligrosa porque no podemos hacerlo, no podemos salvarse a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Entonces, otra cosa que me gustaría hablar es sobre la riqueza. ¿Qué les parece? ¿Es malo ser rico? ¿Es pecado tener mucha riqueza? ¿Qué les parece? No, yo creo que no es malo ser rico. Muy bien, no es malo ser rico. ¿Alguien sabe quién es este señor aquí en este dibujo con muchas estrellas en el cielo? Es un personaje bíblico. Blanca iba a aportar. Abraham. Muy bien, sí, muy bien. Y sabemos que él era sumamente rico, que él tenía mucha riqueza y todavía sabemos que él era creyente. De hecho, sabemos que él fue justificado mediante la fe. Él fue declarado inocente ante Dios. Él tenía una relación buena con Dios debido a su fe. Nos dice la Biblia, nos dice el Antiguo Testamento, nos afirma el Nuevo Testamento. Pues en Lucas 16, Jesús describe el cielo como el seno de Abraham. Y sabemos que él era muy rico. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia de personas con mucha riqueza que todavía eran discípulos, eran creyentes y no es pecado ser rico. Pues había Lidia, es muy probable que ella tenía, Lidia, un personaje del Nuevo Testamento. Ella era mujer de negocios. Es muy probable que ella tenía un muy buen trabajo y que ganaba mucho dinero y también era ella creyente. Sabemos que es el amor por el dinero que puede conducir a problemas. Pues un versículo bíblico que a veces es mal citado, el 1 Timoteo 6:10, que dice, porque la raíz de todos los males es el amor de dinero. Y muchas veces personas dicen, la raíz de todos los males es el dinero. No, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor del dinero. Al dinero. Sí, exactamente. Entonces, el problema en este mundo no es necesariamente la riqueza. Sí, personas pueden abusar de su riqueza. La riqueza puede producir tentaciones. El amor por el dinero puede causar muchos problemas, pero el problema no es la riqueza, el problema es el pecado. Es amar a cualquier cosa más. Más que a Dios. Amén, más que a Dios, exactamente. Y es el problema que todos nosotros tenemos. Todos nosotros vivimos en lugares diferentes, tenemos vocaciones como trabajos y responsabilidades diferentes. Somos de diferentes edades, entonces nos enfrentamos a tentaciones diferentes y podemos caer en pecados diferentes. Pero todos nosotros tenemos este problema en común, que en algún momento en nuestras vidas hemos amado a alguien o a alguna cosa más que a Dios. Hemos perdido la marca, hemos caído, no hemos cumplido con los 10 mandamientos
y tenemos esta cosa en común, que somos pecadores. Entonces, Pecadores. sí, pecadores. Entonces debemos hacer la misma pregunta que los discípulos. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y la respuesta es cualquier persona mediante Jesús. Este hombre rico, un ladrón, muriendo en una cruz alrededor de Jesús después de haber cometido delitos terribles para merecer la pena capital. Pablo, quien era asesino, persiguiendo a la iglesia cristiana, quien luego llegó a ser un gran misionero de la iglesia. Esto nos muestra la gracia de Dios, que cualquier persona puede ser salvo mediante el sacrificio de Jesús. La sangre de Jesús puede lavar cualquier persona de cualquier pecado. Entonces, en este curso vamos a hacer algunos vistazos hacia el ministerio de Jesús. Y vamos a ver a Jesús interactuando con las multitudes y vamos a hablar sobre algunas de las prácticas mejores para ser un discípulo de Jesús. Pero antes de hacerlo, en nuestra primera clase de hoy, me gustaría enfatizar que somos salvos por la gracia de Dios y somos discípulos por la gracia de Dios. Es algo que no merecemos, pero algo que sí tenemos, algo que sí somos. Tenemos el perdón, somos discípulos por la gracia, el amor inmerecido de Jesús. Entonces, con esta introducción un poco larga, gracias, vamos a continuar con un estudio de las 4C. Para algunos de ustedes quienes han tomado cursos con nosotros antes, usamos en la Academia Cristo un método que llamamos las 4C. La primera C es captar. Tratamos de captar la atención de los participantes. Y hoy día más o menos hemos tratado de captar la atención usando el video, hablando sobre el camello y el ojo de la aguja, hablando sobre la riqueza, un poco sobre Abraham, hablando sobre el texto bíblico, pero ustedes también en el futuro podrían usar este método para compartir la palabra con los demás. Y la idea es tomar un texto bíblico, una historia bíblica, y la primera cosa es usar algo, una historia, una estadística, una pregunta, para tratar de captar la atención de las personas. El segundo paso, la segunda C, es contar. En este paso vamos a contar la historia, ya sea leyéndola desde la Biblia, o que ahora voy a leer la historia bíblica, o puede ser contando la historia bíblica usando sus propias palabras. Y ustedes ya han leído para su tarea el texto bíblico y también ya han escuchado la historia bíblica en el video. Entonces no vamos a hacerlo de nuevo hoy día. Y los últimos dos pasos son considerar y consolidar. Y en el paso de considerar, estamos tratando de entender bien los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los eventos que sucedieron? ¿Se resuelve el problema? Estamos tratando de tener bien en mano los detalles de la historia. Y el próximo paso es consolidar, en que estamos tratando de aplicar la historia a nuestra vida. Exactamente. Entonces, me gustaría hacerlo juntos hoy día. Esto es como vamos a cerrar nuestro estudio, revisando la historia bíblica
para hoy, Marcos capítulo 10, versículos 17 y en adelante, y hasta 31 más o menos, y vamos a cerrar de esta manera. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y no vamos a usar este método durante todas las lecciones, pero hoy día sí vamos a hacer. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, los Jesús, muy bien. discípulos y el hombre rico. Muy Los bien. discípulos y el hombre rico. Jesús, los discípulos y el hombre rico. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que tenemos? Tenemos por lo menos dos. Creo que hay algunas cosas más, pero dos objetos muy importantes. El camello y la aguja. Muy bien. Tenemos las rodillas también del hombre. Él cayó sobre ellas, llamándole a Jesús buen maestro, y nos demuestra su enfoque en el buen comportamiento. Entonces, él cayó sobre sus rodillas. Tenemos también el camello y perdón, no está en el dispositivo. Pero sí, tenemos su rostro triste cuando se alejó, porque reconoció que había algo que no podría hacer por su propia cuenta para ganar la salvación, o por lo menos algo que no quiso hacer. Y también tenemos, sí, mencionado tesoro en el cielo, esta idea de tesoro en el cielo y el ojo de la aguja. Ok, ¿y dónde ocurrió la historia? Y esto es muy importante tomando en cuenta todo el contexto. ¿Dónde ocurrió la historia? No nos dice En un... Judea. Sí, y dice en su camino. Jesús salía ya para seguir su camino. ¿Y a dónde iba Jesús? Pueden ver el versículo 32 si quieren un poco más de información. Subiendo a Jerusalén iba, dice. Muy bien. Sí, él estuvo rumbo a Jerusalén, donde iba a sufrir y morir para expiar por todos los pecados de todas las personas. Entonces ocurrió mientras Jesús estuvo rumbo a Jerusalén. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Cuando el hombre le preguntó qué Sí, gracias, Blanca. Cuando este hombre se le acercó y poco antes de su llegada a Jerusalén para sufrir y morir. Entonces vemos la misericordia de Dios, de Jesús. Él está rumbo a entregar su vida en rescate por todos, y él toma un poco de tiempo para hablar con este joven rico, quien estaba muy equivocado en sus pensamientos. Ok, muy bien. Entonces, en algún momento antes de la muerte de Jesús. ¿Y cuál es el problema aquí? Y pues ese es un problema que todos nosotros tenemos. ¿Cuál es el problema aquí? saber cómo somos salvos. Exactamente, saber cómo somos salvos, y que hay muchas teorías equivocadas. Como, si puedo cumplir los 10 mandamientos perfectamente, lo que ninguno de nosotros podemos hacer.
si puedo ser una buena persona o si puedo hacer algo, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Pues no podemos hacer nada para recibir una herencia, es un regalo. Entonces sí, cómo saber ser salvos y las teorías equivocadas, las preguntas que debo hacer para ser salvo y quién puede ser salvo si es algo tan difícil hacer. ¿Quién puede? ¿Ok? Y en el próximo paso, típicamente vamos a resumir los eventos que ocurrieron en esta historia. No lo vamos a hacer ahora por tema de tiempo, pero aquí es muy común tratar de identificar cronológicamente los eventos claves que sucedieron en la historia. Pues para resumirlo rápidamente, el texto, el hombre rico viene y habla con Jesús. Entonces los discípulos le hablan a Jesús. Y la séptima pregunta bajo este proceso de considerar, ¿se resuelve el problema y cómo? ¿Y qué les parece? ¿Se resuelve el problema aquí? Pues no se resuelve el problema porque el hombre no quiso vender las riquezas. Gracias, Blanca. Y Marlene, adelante. Yo creo que sí se resuelve el problema porque el problema está centrado en cómo el hombre rico podría ser salvo. Él le pregunta, ese es su problema, ¿no? La duda que tiene de cómo puede ser salvo. Al preguntarle a Jesús, entonces ya Jesús le da la respuesta, le dice, vende todo lo que tienes, sígueme. Entonces yo creo que sí se resuelve el problema porque obtiene su respuesta que él busca, ¿no? Sí, Jesús sí resuelve el problema. El problema no es necesariamente resuelto para este joven rico porque no quiso amar a Dios más que a sus posesiones, pero sí Jesús nos presenta la solución. Él, con mucha gentileza y paciencia, trata de llevarle a este joven rico al reconocimiento que no puede salvarse a sí mismo. Y los discípulos ahora están preguntándose, ¿qué debemos hacer? ¿Quién puede ser salvo? Y ¿Cómo, Jesús, Gabriela? sí, y Jesús da la solución. Para el hombre sí es imposible, pero no para Dios. Escucho el ruido. Para Dios todo es posible. Ok, vamos a continuar ahora y vamos a hablar en un poco más profundidad sobre el punto clave de esta historia bíblica y aplicándola a nuestras vidas. Y en pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Y los de ustedes quienes han tomado un curso conmigo antes, un ejercicio y no es necesario, no es un requisito, no es una ley, pero un ejercicio mientras usted está estudiando la Biblia es tomar un capítulo, una historia bíblica, esta parte, y tratar de resumirla en 10 palabras. En 10 palabras más o menos de qué se trata esta historia. ¿Qué les parece en pocas palabras? Se trata de un hombre rico que le pregunta a Jesús cómo podría ser salvo. A lo que Jesús le responde que venda todo lo que posee y lo sigue. Y lo sigue, entonces el hombre rico se va, sigue su camino porque no le parece bien. Mientras tanto los discípulos se preguntan unos a otros entonces quién podría ser salvo. A lo que Jesús le responde que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico podría entrar en el reino de Dios. Ok, muy bien, sí, y que no podemos no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras obras. Es imposible salvarnos a nosotros mismos, pero nada es imposible para Dios. Muy bien, ¿qué pecado nos enseña a confesar? A veces no nos gusta esta pregunta, pues por lo menos Que no nuestra... estamos
que no estoy lista para seguir a Jesús o para ser discípulo de Jesús, que aún no estoy lista, porque ser discípulo de Jesús significa pues dejarlo todo y centrarse simplemente en lo que es Jesús, en lo que es la palabra de Dios. Muy bien, Y al menos sí. a confesar eso, mi pecado, que no estoy lista, no estoy preparada. Muy bien, que por nuestra parte, tomando en cuenta nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, no somos listos. No, el Espíritu Santo nos capacita a ser discípulos, y vamos a hablar más sobre este concepto en el futuro, que a pesar de nuestro pecado, tenemos y que nunca vamos a ser realmente listos, pero el Espíritu Santo llega a nuestros corazones trabajando por medio del Evangelio y nos ayuda a ser discípulos. Pero sí, que por nuestra propia parte, este pecado, yo también tengo que confesar que pues a veces yo he amado a otras cosas más que a Dios, y esto no es algo típico de un buen discípulo. Muy gracias, Maleni, por aportar. Y Sofía Valencia, muy buenos días, bienvenida y adelante. Buenos días, pastor, que Dios le bendiga. Ahí cuando dice qué pecado nos enseña a confesar, tal como ustedes dijeron, a veces sin darnos cuenta ponemos nuestra familia o ponemos nuestros intereses, o a veces aparece el amor al dinero, más que el amor que deberíamos de entregar al Señor, y tenemos que renunciar a eso y negarnos a nosotros mismos, pidiéndole que el Espíritu Santo escudriñe el corazón, porque a veces el corazón es engañoso y no nos damos cuenta que hay cosas que están dentro de nuestro corazón con más importancia que lo que debería ser el Señor y su salvación. Eso es, pastor. Muchas gracias, Sofía. Y usted nos ayudó a tomar en cuenta también los versículos, pues el versículo 29 y el versículo 30 también, que a veces podemos amar más a nuestra propia familia también. Muy bien, y vamos a continuar debido al tiempo. Si alguien tiene que salir, ya estamos a 1 hora y no hay ningún problema. Si alguien tiene otro compromiso, pueden salir y estamos grabando la clase. Creo que unos 5, 10 máximo minutos más. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Mi pregunta favorita, porque nos ayuda a ver la gran cantidad de amor que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde lo podemos ver aquí en esta historia? Sí, adelante. Cuando Jesús le dijo al joven rico que qué debía hacer para ser salvo. Y él acá instante nos dice que debemos procurar cumplir los mandamientos para ser salvos, ya que él dio la vida por nosotros, pastor. Ok, y cuando, interesante, como usted mencionó, la interacción entre este rico, joven rico y Jesús, porque dice la Biblia, escrita, fue la palabra de Dios, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, que Jesús en versículo 21, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo. Entonces, amor. Sí, amor. Jesús en su amor estaba tratando de llamarle a este joven rico al arrepentimiento y a un reconocimiento real de su falta de habilidad de salvarse a sí mismo, y lo hizo en amor. Muy bien. ¿Y dónde más vemos el amor de Dios? O si podríamos como destacar otro versículo que demuestra el amor de Dios, ¿cuál versículo elegiríamos? Tal vez el 27, ¿qué les parece? Esto es imposible para hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Para Dios. Sí, entonces Dios hizo lo imposible para nosotros, y Dios hace lo imposible posible para nosotros. Imposible para mí, con todo mi pecado, entrar en el reino de Dios, pero mediante Cristo y la fe en Él
y lo que Él hizo para mí con su vida perfecta y su muerte, sí, es completamente posible. De hecho, es una garantía debido a lo que Jesús hizo. Entonces, y Dios hizo muchas otras cosas imposibles, como tomando la carne humana, naciendo de Jesús, naciendo de una virgen, para vivir una vida perfecta en nuestro lugar, luego yendo a la cruz y muriendo, y 3 días después haciendo algo también imposible, resucitando, levantándose de nuevo de entre los muertos, derribando el poder del diablo y de la muerte y del pecado. Entonces, Dios siempre está haciendo cosas imposibles para nuestro bienestar espiritual. Ok, y la cuarta pregunta. Y todo por amor. Y por amor, exactamente, por amor, exactamente. ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? En nuestras vidas de oración, pues en nuestras vidas diarias, en la vida cotidiana, más tarde hoy día, mañana, en el resto de nuestras vidas, en gratitud a Dios, ¿qué debemos hacer o pedir? Debemos Debemos amarlo a orar. Él por sobre todas las cosas, amarlo sobre todo a Él sin importar nada, dejar todo lo que es en este mundo a segundo plano y primero amarlo a Él y estar siempre en oración constante para que el Espíritu Santo nos dirija, nos ayude y nos dé fuerzas para hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y Blanca, ¿usted iba a decir algo también? Sí, Señor, procurar cumplir los 10 mandamientos, aunque es demasiado difícil, pero con la ayuda de Dios, ahí vamos. Sí, y cumplirlos en gratitud. No para ganar la salvación, pero en gratitud a Dios voy a tratar de cumplir los 10 mandamientos y voy a tratar de amarle sobre todo, sobre más que cualquier otra cosa. Interesante que si podríamos Y hacer... alabarlo y honrarlo. Sí, alabarlo, honrarlo. Y si podríamos hacer lo que dijo Marlene, si podríamos amarle a Dios más que todo, cumpliríamos los 10 mandamientos. Entonces, hay una conexión aquí. Ok, muy bien. Y la última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Pensando específicamente en nuestros amigos y colegas y familiares, ¿cuándo sería una buena situación compartir Marcos capítulo 10, versículos 17 a 31? En muchos momentos, pastor. Ok. Esto se podría, por ejemplo, cuando uno más o menos esté explicando el evangelio, la palabra, porque, por ejemplo, uno pues yo hace 5 años soy cristiana, pero eso es bien difícil, ¿por qué es bien difícil? Porque la familia de uno es católica y es muy difícil, pastor. Sí, es muy difícil. Y entonces aquí le recuerda a usted y a todos nosotros que incluso si hay divisiones en este mundo, puede ser parte de ser un discípulo de Jesús al aferrarnos a la verdad. También puede ser muy útil compartir esta historia si alguien piensa que puede ganar la salvación, para comunicar un mensaje de ley, para decirle a esta persona, no lo podemos hacer. O también para conceder a alguien consuelo. Si alguien piensa, ¿cómo puedo ser salvo? He cometido un pecado tan grave o siempre he estado cometiendo pecados. Puede usar esta historia, especialmente el versículo 27, para proveer un poco de consuelo. Sí, hemos pecado. Es imposible para nosotros ir al cielo a menos que tenemos fe en Jesús. Para Dios nada es imposible. Somos salvos. Tenemos esta certeza. Ok, muy bien. Muchas gracias, compañeros. Entonces, un resumen. ¿Qué es un discípulo? Un voluntario, por favor, para leer lo que tenemos aquí en la pantalla.
porque, Es perdón, tengo poco de importante. tos. Gracias. Es importante que todos tengan muy claro que somos discípulos, que somos salvos y que tenemos vida eterna solo por la obra de Dios en Jesús. Nada es imposible para Dios. Muy bien. Y esto formará la base de todas las lecciones que van a seguir. Entonces, en la próxima vamos a hablar sobre nosotros como discípulos estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir esta frase? Que somos en Cristo. Esta pregunta vamos a practicar durante la próxima clase el jueves. Un poco sobre la tarea. En el grupo de WhatsApp voy a compartir otro video para ver y otra parte de la Biblia para leer y otra pregunta para considerar. Muy importante hacer la tarea. Muchas gracias por hacerlo. La próxima clase sería el jueves. El jueves. Y ustedes van a tener la oportunidad, como siempre, unirse en la mañana o en la tarde. Antes de cerrar con una oración, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus preguntas? Que todos podemos ser discípulos al compartir el evangelio, ¿sí, pastor? Amén. Que sea nuestra oración, que todos nosotros seamos discípulos capacitados por el Espíritu Santo para compartir las hermosas buenas noticias con los demás. Ok, muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. Más tarde voy a subir la grabación de la clase al grupo de WhatsApp y hoy un día de introducción, pero este curso es muy interesante, especialmente al considerar unos 5 hábitos de un discípulo. Entonces, hoy tenemos la base, que somos discípulos por la gracia de Dios, y luego vamos a hablar sobre lo que significa ser un discípulo en nuestras vidas. Y vamos a trabajar juntos, a tratar con la ayuda de Dios a desarrollar estos hábitos en nuestras vidas. Entonces vamos pues de nuevo, les agradezco mucho por acompañarnos, por inscribirse en este curso, por ser parte de Academia Cristo, y yo muy emocionado poder verlos de nuevo en un día, 2 días, el jueves. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Dios de gracia, por este nuevo día. Te doy gracias, Dios, por estos estudiantes, estos amigos nuevos en la fe. Gracias por permitirnos hablar hoy sobre cómo, por tu gracia, somos tus discípulos. Perdónanos, Señor, por los momentos en que no hemos vivido como discípulos tuyos. Ya que nada es imposible contigo, sigue capacitándonos mediante la obra del Espíritu Santo para vivir como tus discípulos. Dios Padre, que tu Hijo sea con cada uno de nosotros durante este día, durante este curso y durante todos nuestros días de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, la fuente de nuestra salvación. Amén. Amén y amén. Amén. Muchas gracias a ustedes y ya hemos pasado por la primera lección y nos vemos mediante Dios el jueves. Gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias a todos. Gracias, profesor, y que Dios les bendiga. Igualmente, Amén. gracias Marlene, gracias Blanca. Bendiciones para todos. Igualmente, gracias Pedro, Marco, Erasmo, gracias Calama y Ricardo y Sofía fue y Steven. Muchas gracias, pastor. Steven, muchas gracias. Hasta pronto, amigos en Cristo. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bonito.